Muy buena. Bueno, Juan Cristo García Ramos desarrolló su etapa futbolística entre las décadas de los 50, 60 y 70 como jugador primero y como entrenador luego. Nació en Agaete, pero con 8 años se trasladó a vivir a Tenerife, donde estuvo hasta los 15, cuando regresó de nuevo a su tierra natal. Formó parte del primer equipo que se fundó con el nombre de Club Deportivo Agaete y terminó siendo entrenador del juvenil de la Unión Deportiva Agaete durante 3 temporadas. Juan Cristo, muy buenas. muy bueno. ¿Cómo le va la vida? Pues mira, normalmente estamos tirando, ¿no? Salimos al camineo por la mañana, a veces otro rato por la tarde y así. Antes que nada queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para realizar esta entrevista para Agaete Espacio Web. Ay, yo estoy agradecido, no hay problema. Yo, en lo que yo sepa, le contesto en lo que me acuerdo y sé, sin ningún problema. Sus contactos iniciales con el fútbol tuvieron lugar en Tenerife, pero antes de hablar de ello, cuéntenos por qué razón se fue a vivir a la isla vecina. Bueno, la razón es que todos los hermanos de mi padre fueron para allá y estaban todos empeñados que fueran para allá porque se vivía mejor que aquí, porque aquí no había nada. Y entonces lo fuimos para allá y mi padre se dedicó a la carnicería, a comprar y vender y así. Y estuvimos allá los 7 años eso, pero después mi padre empezó con la lesión de la ingle y nos operaba y lo dediquemos yo y un primo mío a ir a comprar y a vender. Pero ya hasta que mi madre no estaba empeñada sino venirse para acá otra vez. Pues. ¿En qué municipio vivió primero allá en Tenerife? Estuvimos 1 año en San Andrés y después estuvimos los 6 años en Taco. Eso fue hasta los 15, luego a esa edad se vienen a vivir de nuevo Aquí para acá, para Agaete, y su padre sigue con el negocio de la carne. No, ya mi padre no. A trabajar desde que vinimos para allá en la agricultura. Yo y mi hermano Mauricio, para descansar, que éramos los dos más bien. Y como decíamos, allá en Tenerife es donde tiene los primeros contactos, digamos, con el fútbol, sobre todo cuando jugaba en la escuela. En la escuela y por las tardes cuando estaba libre iba a jugar. Ahí. Jugaba en la escuela y nos decía que con unas pelotas especiales. Una pelota de goma normal de esta, tamañito así más o menos. En esa época ya no se usaban las pelotas de tira de platanera. Las tiras de platanera las dediquemos aquí en San Sebastián, antes de ir para allá también. Pero allí lo único que era la pelota esa de goma que lo daban allí en el campo. Y estando allá en Tenerife no llegó a fichar en ningún equipo, sino jugaba solo en la escuela y por la tarde de vez en cuando. Sí, le llamaban para ir a jugar. Se viene luego, como decíamos, a vivir de nuevo a Agaete, más o menos por el año 50. Sí, en enero del 50 lo vinimos. Y nada más llegar, aquí sí volvió a jugar al fútbol en Agaete. Sí, después ya empecemos aquí, que se hicieron 4 equipillos, habíamos aquí, que era el San Sebastián, el María de las Nieves, el Plaza y el Guayalmina. Y estuvimos un par de años así, hasta que se formó la Agaete. Era lo que se llamaba antes los equipos de barrio. Sí, de barrio, sí. Después se formó la Agaete, Alberto Bacán se hizo la selección y estuvimos por lo menos 1 año o algo más jugando partidos amistosos. ¿Y recuerda en qué campo se jugaban los partidos esos entre los equipos de barrio? Sí, en las nieves íbamos a jugar. Cuando íbamos así el campeonato de barrio. Y después ya se hizo la selección de la Agaete. Alberto para descanse eligió los 15 o 20 que habíamos. Y empecemos a jugar partidos amistosos hasta que entremos en la Liga Norte. Y antes de pasar a la selección de esos equipos de barrio, de esos 4 equipos, ¿en cuál de ellos jugaba usted? Yo jugaba en el San Sebastián. ¿Y recuerda quiénes eran los compañeros, sí, el entrenador?
No teníamos entrenador, entre nosotros mismos. Se entrenaban ustedes mismos. Sí. Te digo, los nombres no se me van en la cabeza. El Sordo también, Paco el Sordo. Después el primo Iván jugaba en la María de las Nieves y varios más, pero eran tantos tiempos que se le va olvidando a uno. Y Santana jugaba en el Plaza. Y después los de la Majada los conocía uno, pero por los nombres no le digo. Y me decía usted que en esa época, algunos, no todos, utilizaban unos tipos de botas especiales. Yo los que casi tenían, ¿no? jugaba descalzo, pues no tenía botas ninguna. Las botas las vinieron a dar, compraba cuando ya empezamos la selección, pero con espargatas normal y jugaba. Es decir, que llegó a jugar usted partidos descalzo. Cuando estaban los equipos pequeños, eso sí, descalzo. Y nunca llegó a lesionarse, nunca llegó a pasar de Trompezones en los nada. dedos, pero no le dábamos importancia a los trompezones en los dedos. Y ya después con una espargata, hasta que los dieron, empezó ya la selección de la Galleta, entonces ya se compró unos zapatos de tirillas, de esos, que eran los botines que estaban antes. El campeonato de barrio después se aumentó el número de equipos porque jugó luego el Villa Arriba, el Villa Abajo, el Faneque. Sí, ya después se fueron en tiempos más adelantados, hasta, ya te digo, hasta que se hizo la selección. Ya después se rompieron, sí jugaban los equipillos, pero ya nosotros lo dediquemos nada más que a la Galleta. Y como bien decía usted, se forma una selección con los jugadores de todos los equipos de barrio, en primer lugar para jugar un partido contra la Cardonera, contra un equipo de la aldea. Sí, jugamos varias veces. Los partidos amistosos casi con todo, y con aquí con los de Garda también, con el San Isidro, con el Gardense, el Unión Moral, que también le llamaban los ricos de Garda. ¿Y recuerda quiénes estaban en esa primera selección y quién era el entrenador? El entrenador fue Alberto, era que los escogía a todos. Era entrenador y jugaba también. Jugador, sí, entrenador y jugador. ¿Y qué más jugadores recuerda de esa selección? Estaba Primo, estaba Paco el Sordo, Agustín, después estaba también Felo ya empezó más tarde. Felo García. Empezó más tarde también. Juanillillo también. Juanillillo, Isidro el Barbero, después estaba Luis el guardamuelle, de buscando más. Y ese partido se jugó en el campo de las Nieves. Sí, las Nieves jugamos varios tiempos. Y ganó el Agaete 6-0. Jugamos tantos partidos que para decirte no, claro, no se acuerda del resultado. No me acuerdo de los resultados así. Y yo te digo que era un equipo Juan Antonio el Taxista, que le llamaban. Estaba un equipo, bueno, Matías Pelica también llegó a jugar, y la papilla que le decíamos al portero, el hermano de Matías. Yo tengo aquí anotados los nombres, los porteros eran Yoyo y Emilio. Emilio también. Después Paco el Sordo, Agustín, sí. Plimo y usted, defensa. Luis Delgado y Juanillillo de medio. Y después los delanteros eran Isidro, Miranda, Felo García, Santana, Nono, Alberto, Juan Antonio y Jorge. Antonio y Jorge, sí, le digo que eran tantos que se van uno olvidando ya esta fe. Y gustó Juan Cristo ese equipo tanto que los aficionados pidieron que siguieran jugando y que a partir de ahí se formó el Club Deportivo Agaete. La Agaete, sí. Tenemos después ya en la competición entremos contra la zona norte, le decíamos. Sí, que se llamaba también el campeonato de adheridos. Ya de eso no, los nombres de esos así no me acuerdo, lo que sé que sí, que fue con todos los pueblos del norte. Sí, y recuerda qué equipos de la zona norte había. Pues estaba la Ardea, estaba Firga, Moya, Aruca, Garda, Guía, todo eso. En Garda habían 3 equipos, estaba el San Isidro, el Gardense y el Unión Moral.
Y en el guía estaba el guía y la atalaya. Y después también en Aruca habían 2 o 3 equipos, pero jugaba uno solo en la tercera, después el otro jugaba en la primera, es decir, en la zona nuestra uno, y después jugaba el otro en Las Palmas. Y ese campeonato se sigue celebrando aquí en Agaete, siguen jugando en el campo de las Nieves. En el campo de las Nieves, antes de que lo quitaron el campo, entonces fuimos un año como locales a Barriada Garda. Es decir, que como no había más campo aquí en Agaete, Tuvimos que ir se seguía celebrando el campeonato y tenían que jugar como locales en el estadio de Barrial. En Barrial, sí. Y vamos a ver, Juan Cristo, ¿y cómo se desplazaban de aquí de Agaete a Barrial para jugar? En lo que podíamos, a veces era un camioncillo que le llamaban la Mirca. Y después, porque ni guaguas había, o íbamos viéndolo en coche, uno con otro, así en taxis de eso que había nada. ¿Y llegaron a ir alguna vez caminando? Caminando aquí arriba, a Los Llanos, cuando se hizo el campo de Los Llanos. Sí, porque eso estuvieron un año jugando en Barrial y luego durante 4 o 5 temporadas fueron al campo de Los Llanos. En Los Llanos, sí. Y ahí sí es verdad que fui bastante veces caminando por arriba abajo para entrenar. Y que tampoco tenía ni casetas ni duchas. De entrada teníamos que tirar la mareta que... Se duchaban en la mareta. En la mareta hasta que, por lo menos la primera temporada, lo mismo que hace hasta que pusieron la ducha. Lo pasamos bastante allí. Cuando teníamos que entrenar, largarlos allá a la mareta, casi hasta lo oscuro ya. Pusieron 2 palos, es decir, se colocó la puerta y después alrededor se hizo un soco de caña. Que me acuerdo una vez jugando con el Firga, se formó un lío allí porque íbamos ganando 1-0 y marcando el Firga el empate, y todo el árbitro no le dio el gol. Se formó una pelea allí impresionante. Bueno, hasta el soco los extrañó de las cañas ahí. Y después teníamos que ir a Firga a jugar y no estábamos muy seguros, pero no, fuimos ahí, se portaron bastante bien con nosotros. Y en esa época, cuando usted empezó sobre todo, ¿en qué puesto jugaba en el equipo? Yo de detrás jugaba, empecé de extremo, 2 o 3 partidos, pero después me pasaron a medio centro, que era yo y Alberto era con los medios. Y después no había laterales izquierdos y como yo le daba con los 2 pies, me pusieron y ya los 5 o 6 años que seguía fue de lateral izquierdo. Terminó jugando de defensa, de lateral izquierdo, porque usted era zurdo. Soy derecho, pero le daba con los 2 pies, lo mismo le daba uno que otro. Y entonces me puso Alberto allí y allí terminé ya. ¿Y cómo era Juan Cristo un defensa en aquella época? ¿Cuál era su misión? ¿Marcar al contrario? Sí. ¿Jugar? ¿Subir al ataque? ¿Qué se hacía? Más bien defender y cuando cuadraba pues ir al ataque a ayudar. Pero más bien lo mío era el físico a defender. Porque los jugadores de Agaete siempre fueron muy técnicos, ¿no? Se jugaba bien al fútbol aquí en Agaete. Aquí había grandes jugadores. Bueno, hasta Vicente, ahí llegó a jugar conmigo 2 o 3 partidos amistosos, porque todavía era juvenil, que una vez fuimos a jugar a la Ardea y ya había ido Vicente a la selección, y después la propaganda allá en la Ardea, el internacional Vicente, se me olvidó esa palabra nunca. Después de esa época del campo de Los Llanos, entra como presidente del equipo don Alberto Hernández. ¿Qué recuerda de esa época? El recuerdo de Alberto empezó a traer jugadores de Las Palmas más que los que habíamos aquí en la calle. Tuvo hasta 5 y 6 jugadores de Las Palmas. El tiempo que estuvo porque anteriormente todos los jugadores eran de Agaete. Cuando empezó eso de Las Palmas fue cuando entró don Alberto, pero mientras estaba Juan Pancho para descansar eran todos de Agaete.
Y después ya de último ya se fue dando cuenta y ya lo fue quitando. Porque ustedes, los jugadores de Agaete, no estaban conformes con que se trajeran jugadores de Las Palmas. Estaba rompiendo la cantera y todo. Y entonces ya, últimamente ya se fue dando cuenta y fue quitándolo y dejándolo lo de fuera. Y con don Alberto, el entrenador, hizo funciones de jugador y de entrenador a José Santana. Después vino, Santana tuvo una temporada o dos fue, y después vino Rafael, el del Medina. Rafael Medina. Ya con él terminé yo. ¿Y usted recuerda cuál fue su último partido? El último que jugó, que fue un partido especial, ¿no? El inaugural campo que está ahora. Jugué el partido aquel, ya no jugué más. ¿Y por qué razón se retiró? Por la rodilla que me operaron de menisco. Sin radiografía ni nada, porque en esa época no se hacía ni radiografía, que fue en el 59. Y después iba a entrenar o a jugar y siempre se me hinchaba la rodilla y entre el trabajo y la fuerza de los entrenamientos y el juego, cuenta que tuve que dejar porque ya era imposible aguantar. Que íbamos ganando 3-0. Entonces había jugado Alberto de medio conmigo, era 2 medios. Y el árbitro era de aquí de guía. Se cumplió el tiempo y venga, y nosotros ya no hacíamos caso al balón, sino a los jugadores, a por ahí, de los nervios que tenía la gente, todo lo que gritando la hora, y lo tuvieron un cuarto de hora más. Y luego metieron los goles, pero ganamos 3-2. Y después cuando vinimos para acá, había un genterío allí esperando a ver si lo veías, pero no apareció. Y tuve toda la noche casi hasta madrugada allí. Y había también mucha gente en el frontis de la iglesia y en el puente, esos esperando a que llegara el equipo para celebrar la victoria. Incluso se dio una vuelta al pueblo con el trofeo. Que era la Copa Mayor que tenía en aquella época del equipo. Y más con los ardeanos, que siempre ha sido un poquillo fuerte y alabado. Y fue muy bien. Después el otro partido también se jugó en la aldea y tuvo que ver algo la lluvia. Con la lluvia cuando venimos para acá en la Mirca, que pasando la en verde los cogieron, todavía no estaba la carretera asfaltada del Risco para allá. Y todos colgados allí sin encerrado ni nada de la baranda y la tabla. Y en el túnel que está en la subida, allí estuvimos lo menos una hora esperando que aflojara el agua y la barranquera para seguir para acá. La pasamos más aquel día también. Porque era tanto lo que llovía, sí, te digo una que se tuvieron que meter debajo de un túnel, en el túnel que está allí en la subida, hasta que dejara de llover. Hasta que aflojara para seguir para venir para acá. Porque después la carretera encima era de tierra todavía. Tierra, sí, de tierra, y claro, era peligroso seguir con la Mirca, con la carretera en esas condiciones. Sí, que estaba también la bajada allí por donde está el mirador aquí, la aldea, por allí para abajo, una carretería malísima allí también. Y luego llegaron a Gaete sin problema. No, la vez que llegamos al Rico y fuimos a la carretera nueva, la carretera apartada, ya no hubo problema. Y otra vez también la pasamos más allá porque cambiaron el campo, porque en esa época estaba el campo arriba en el pueblo. Bueno, la sociedad formaba el muro del campo. Después lo hicieron en el barranco. Y no era sino grava, nada más caía el balón al piso y no sabía para dónde ir. No sabía uno qué hacer con el balón, pues, iba corriendo y se enterraba uno en la grava aquella suerte. Ese fue un partido de la Copa Las Palmas. Perdimos 4-3. Y después en Barriá, que era cuando estábamos en Barriá,
en el partido aquel. Y allá todo el partido, ellos embotellados atrás y terminamos 0-0, no hubo de meter un gol o eliminarlo alejando de la copa. Pero fuimos 0-0 y 4 o 5 balones a la carga al palo, pero no entraban. Bien, después de su retirada en el año 63, está aproximadamente 10 años sin hacer nada y en el 73 se anima y se dedica a entrenar. Sí, porque me dijeron que si quería entrenar a los juveniles y estuve casi 3 temporadas con ellos. ¿Y recuerda, Juan Cristo, los jugadores que entrenó en esa época? Me acuerdo de unos cuantos, porque si los veo seguir, pero así. A ver si hacemos memoria. Porque estaba allí, estaba Gianni, el del CIG, que le llamaba, estaba Cocó, estaba Nelson, estaba Toñi. Toñi, el hermano de Vicente. El hermano Vicente, sí. Después el Pereira, que era otro central. Después estaba Manolo. Manolo Aguiar. Yo por los apellidos no Sí. los conozco. Estaba Manolo y después había otro también, Antonio, que está casado con una aquí de Susi, pero no, yo leo nada más que por los nombres, es lo que recuerdo. Después estaba el Pedro Bolaño, que era el portero, y había otro porterillo que era de no me acuerdo. Juan Pedro. Juan Pedro. Después había más también, estaba Miguelín. Mi hermano. Y en esas 3 temporadas, Juan Cristo, en la segunda, concretamente en la 74-75, el juvenil se proclama campeón de la zona norte. De la zona norte. Después jugamos con la zona sur, que era el Sardina del Sur, y le ganamos allá también y lo eliminamos. Después tenemos que ¿Recuerda cuál fue el resultado de ese partido? Allá fue 1-0, gané. ¿Qué se jugaba? ¿Un partido solo o a 2 partidos, uno dentro y otro fuera? Uno aquí y otro allá, fuimos porque era la final de los dos pueblos. ¿Y el que jugaron aquí, recuerda? El que jugamos aquí no me acuerdo si... Pero ganó el Agaete. Pero ganamos también. Y luego fueron a Sardina. A Sardina, y le ganamos y lo eliminamos. Y después jugamos la final en el López Soca, con la Juvenil Las Palmas. La final de la isla. De la isla, sí. Porque eran los 2 mejores equipos de la isla. Después jugamos la final allí en el López Soca con la Juvenil Las Palmas. Y allí el árbitro los quemó. Perdimos 3-1, pero a nosotros nos dejaba llegar a la puerta. Y ellos hasta 2 y 3 en fuera de juego y los metí al gol. Bueno, que yo me levanté por el árbitro y Juanillo para descansar el albañil. Bueno, no sé si... Para descanse no, él está bien. Salió corriendo y Antonio de Marro, que era el presidente en aquella vez, corriendo a agarrarme para que no fuera por él. Porque con los nervios que me hizo coger en ver lo que estaba haciendo, me lancé por él. Era un poco, digamos, la costumbre de la época, porque recuerda también el famoso partido de los tiros aquí en Agaete, que fue contra el aficionado de la Unión Deportiva, y también un poco el árbitro, digamos que no lo hizo todo lo bien que debería haberlo hecho. Pero aquel día fue impresionante allá en el López Soca, que no los dejaba jugar. Como pasaba el medio campo, seguía fuera de juego. Ellos hasta 2 y 3 en fuera de juego, los metía al gol y ya está. Ya te digo, que nunca he cogido los nervios que cogí aquel día allí, y después de eso ya dejé de entrenar porque ya me iba, no soportaba los nervios con los abusos. Pero digamos que lo que hay que rescatar de esa temporada y de ese partido fue que el juvenil de la Agaete se proclamó subcampeón de la isla. De la isla, sí. Que ya es un mérito, ¿no? Sí, teníamos un buen equipo. Y un buen entrenador también, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaba el físico. Físicamente sí me gustaba colocarlo bien porque es lo principal, porque yo pasé por esa época también. ¿Usted recuerda qué es lo que se hacía en aquella época físicamente? Sí, ¿no? ¿Cómo se entrenaba? Entrenar, corriendo tocando el palmo, engruñarse y llevar la mano al suelo. Después
enseñándolos a saltar de cabeza y cosas de esas así. Y corriendo y haciendo movimientos con todo el cuerpo y en el suelo con los brazos y con los pies, lo mismo boca abajo que boca arriba, siempre haciendo toda clase de ejercicio, porque cuando estaba en el ejército yo fui también instructor del físico allí, cuando vino, bueno, este que estaba ahí en Marruecos, del rey ese, el abuelo. Y me tocó en el salto ese de altura de estar saltando. Es decir, que lo que usted hacía con los juveniles era un poco lo que había aprendido en el cuartel. En el cuartel, sí. Porque estaba en el físico allí y teníamos un teniente muy físico y lo enseñó toda clase de eso. Cuando llegó el marroquí ese, el rey de Marruecos allí, y tuvimos que estar haciendo la gimnasia allí. ¿Qué fue? ¿Que vino el rey de Marruecos aquí sí, a la isla? A la isleta, sí, donde estábamos allí haciéndole las instrucciones y haciéndole el físico allí. ¿Y recuerda, Juan Cristo, en su época de entrenador, con qué sistema se jugaba? Porque antes estaba de moda... nada más que 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. 5 delanteros. Lo que siempre obligando a los 2 interiores a bajar al centro del campo. Ajá. Y ahora es un 4-4-2, es lo que se dice ahora. O ahora incluso hasta con un delantero solo. Por eso digo que antes la táctica era esa. Los 3 defensas, un central y 2 laterales, 2 medios y 5 delanteros. Siempre los interiores obligados al centro del campo a ayudar a los medios. Y al jugarse con 5 delanteros, se jugaba lógicamente más al ataque y se marcaban más goles. Más al ataque que casi que hoy. Ya te digo, pero yo siempre eso, los interiores siempre ayudaban atrás al centro del campo. Era lo más que se pronunciaba, pero hoy es el 4-4-2 ese y no me convence mucho a mí. Y en su época de jugador, ¿qué recuerda algún partido en el que un contrario le diera mucho la lata a la hora de marcarlo, fuera muy bueno, fuera muy rápido? ¿Recuerda alguno? Sí, recuerdo, pero no. Yo lo que no podía soportar eran los cuarteadores esos de en corto. Entonces iba por los que regateaban mucho. Iba por iba como al balón, pero con la misma allá lo abajo, para que se quitara adelante. Cuando los que me conocían en esa fecha que le gustaba el pingueo no se acercaban mucho a mí. Bueno, que aquí arriba hice un penalti por eso en el campo Los Llanos. Había uno del Firga, así, un menuillo, un cuarteador y el balón y me lo llevé todo por adelante. Poco más o menos lo levantó para el aire, ¿no? Y lo pitaron el penal. Porque en verlo me provocaba, en verlo el cuarteo a un lado y a otro, no lo otro. Y luego pero no ya... me daba golpe, siempre iba al balón. Nunca me dedicaba ahí a la pierna. ¿Y algún partido que tenga algún recuerdo especial de su época de jugador? Igual de aquellos de los de la aldea, de cuando se ganaban los trofeos. ¿Cuál recuerda de manera especial? Sí, lo más que le poníamos interés cuando venía el Unión Moral, que le decía a los niños bonitos y siempre poníamos más interés en partidos con esa gente y con el Firca, que también eran casi todos de Las Palmas. Tenían un equipazo también y eran de más interés, poníamos nosotros siempre por ganarle o por no lo dejarlo. Y como decíamos, Juan Cristo está 3 temporadas con el juvenil de la Gaete y ya después de la última ya se retira definitivamente, sí, no entrena más. No entreno más porque ya no podía, entre el trabajo y no tenía lugar para todo, ya tuve que abandonar. Y ahora dedicándose, todavía sigue, digamos, en contacto con el ejercicio físico porque camina mucho todos los días. No, a caminar sí. Entonces yo casi todos los días me voy de una vueltita a las nieves y por la tarde por ahí por el pueblo, pasándose uno el rato. Y después echando algún ratillo también de vez en cuando en alguna finquilla para allá arriba, para el valle. En vez de una vuelta por sacar las motillas, da una vuelta y un paseo por una cosa y otra. Y también disfrutando de los nietos, ¿no? De los nietos.
También va de vez en cuando a Guayedra a pescar con su nieto David. Con David, sí, porque el otro no es pescador. Disfruta usted pescando, ¿no? Ha estado prácticamente toda la vida dedicándose a la pesca. Después del fútbol, la pesca y la cacería también estuvo unos cuantos años. Pues Juan Cristo, damos por finalizada esta entrevista. Queremos otra vez darle las gracias por haber concedido la entrevista a Agaete Espacio Web. También darle las gracias por el tiempo que le dedicó al fútbol aquí en Agaete, que siga disfrutando de la vida y hasta siempre. No hay problema. Le doy las gracias a ustedes por tenerme aquí y ya te digo que